Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Mi nombre es Adrián Sáenz. Soy estudiante de la Unidad Educativa Particular de Barranquita. Actualmente estoy cursando el tercer año de bachillerato. El día de hoy vengo a hablarles acerca de lo que es el sistema esquelético, ya que es muy importante conocer su morfología, conocer los huesos que lo componen y demás partes que nos ayudarán a entender mejor lo que es el sistema esquelético. Perfecto. Ahora vamos a partir desde la introducción de lo que es el sistema esquelético. ¿Listo? La ciencia encargada de este estudio de lo que es el sistema esquelético es la osteología, en donde se podría decir que como de forma general se dice que el cuerpo humano tiene alrededor de lo que es más de 200 huesos, en donde va a depender netamente de la edad ósea de una persona, como por ejemplo en un adulto sus huesos tienen a ser exactos, digamos 206 huesos. En cambio, un niño normalmente o comúnmente están entre los 200 a 250 huesos porque todavía no están correctamente formados. Entonces, y una vez que lleguen a una edad de madurez como de la adultez, ya se forman y se genera este número de huesos que son 206. También para estudiar de mejor manera lo que es el sistema esquelético, hay que dividirlos en dos, en lo que es el sistema axial y apendicular. El sistema axial se centra más en lo que es la parte central del cuerpo y en lo que es el apendicular más en las extremidades. Hay que entender que existen diferentes células que componen el hueso, que son los osteoclastos, osteocitos y osteoblastos. Los osteoclastos, estos se encargan de lo que es la reabsorción o eliminan lo que es la materia ósea. Y por otro lado tenemos lo que es los osteocitos. Estos se encargan de lo que es la intercambio de nutrientes, y los osteoblastos, que estos se encargan de lo que son el desarrollo y crecimiento de los huesos. Eso se da principalmente en las etapas de desarrollo de un adolescente. También tenemos que 5 funciones principales de lo que es el sistema esquelético. Tenemos lo que es primero se encarga de lo que es el sostén, del movimiento, del desplazamiento, de lo que es la hematopoiesis, que más adelante estaré explicando qué es eso, y finalmente lo que es la postura. Estas son las 5 funciones principales del sistema esquelético. Perfecto, ahora clasificaremos a los huesos según su forma, tamaño y estructura. ¿Ya? Vamos a partir según su tamaño. Aquí encontramos dos tipos, huesos cortos y huesos largos. La característica principal de los huesos largos son que son más altos que anchos, por ende son más largos. En cambio los cortos son iguales en cuanto a altura y en cuanto a lo ancho, ¿ya? Ahora tenemos lo que son los huesos según su forma. Aquí tenemos 3 tipos de formas. Tenemos planos, sesamoides e irregulares. Los planos, por su palabra mismo lo dice, son aplanados y estos ayudan a la protección de órganos como por ejemplo el esternón. Tenemos los sesamoides, que estos son de tamaño pequeño y actúan en forma de polea. Tenemos los irregulares, que como su palabra mismo lo dice, tienen una forma peculiar y su función va a depender de su ubicación. Un ejemplo claro son las vértebras de la columna vertebral. De la columna vertebral. De ahí tenemos lo que son los según su estructura. Aquí en la clasificación según su estructura tenemos 2. Tenemos los que son esponjosos y compactos. Los compactos su característica es que son súper fuertes. Su tejido es fuerte, denso y duro y conforman el 80% del total de la masa ósea del cuerpo. Y tenemos lo que son según su otra estructura, que son esponjosos. Estos tienen una estructura porosa y es aquí donde se da la hematopoiesis, que es un proceso o un proceso en el cual se forman células sanguíneas. Y esto sería la clasificación según su tamaño, según su forma y según su estructura. Ahora vamos a describir lo que son las partes de un hueso largo. Estas se componen principalmente de 6. Vamos a partir desde la epífisis, que es la zona ensanchada y terminal de un hueso largo. Tenemos lo que es la diáfisis, que es la zona alargada del hueso. Tenemos lo que es la metáfisis, que se encuentra entre la epífisis y la diáfisis. Tenemos lo que es la apófisis, que son las zonas salientes del hueso, donde se insertan lo que son los músculos, los tendones y los ligamentos. Y las dos últimas tenemos lo que son el periósteo, que es una membrana que recubre el hueso,
Y lo último, que es el endostio, que es una membrana de tejido conjuntivo. Estas conformarían lo que son las partes de un hueso largo. Ahora vamos a centrarnos más en lo que es el esqueleto axial. Recuerden que había dos, se divide en dos tipos, el axial y el apendicular. Bueno, en este video vamos a centrarnos más en lo que es el esqueleto axial, ¿ya? Hay que entender que la palabra axis proviene o significa que es una estructura que se encuentra cerca o en el eje central del cuerpo, ¿ya? El esqueleto axial está conformado por 80 huesos, y para estudiarlo de mejor manera lo dividimos en 5 partes, en las cuales son los huesos de la cabeza, que son 22, 8 craneales y 14 faciales. Tenemos lo que es los huesos del oído medio. Aquí son 3 en cada oído, pero sumados serían 6 huesos, es decir, conforman 6 huesos. Tenemos lo que es el hueso hioides, que es uno solo, que está ubicado en la parte del cuello. Tenemos lo que es la caja torácica, que son 25 huesos, los cuales comprenden un esternón, 24 costillas. Cabe recalcar que estas 24 costillas se suelen dividir también en lo que son verdaderas, falsas y flotantes. También tenemos lo que es los huesos de la columna vertebral. Estos son 26. Tenemos 24 vértebras cervicales y nervios cervicales. En donde también tenemos aquí, en lo que es los huesos de la columna vertebral, tenemos lo que es, como parte final, lo que es el sacro y el coxis. Sumado todo esto ya dan los 26 huesos de lo que es la columna vertebral. Y toda esta división de los huesos conforman todo lo que es el esqueleto axial, que son 80 huesos. Bien, ahora vamos a pasar a escribir cada uno de lo que son los huesos del sistema axial, ¿ya? Del esqueleto axial. Vamos a empezar por la cabeza. Recuerden que la cabeza tenía craneales y faciales. Vamos a empezar por los craneales. Empezaremos con los huesos pares. Tenemos aquí el parietal y el temporal, que son huesos pares. El parietal está ubicado en la coronilla y protegen lo que son la corteza cerebral. El temporal es un hueso par, está ubicado a cada lado, y estos protegen lo que son los lóbulos temporales, ¿ya? Tenemos ya vuelta con los huesos impares. Tenemos, por ejemplo, el frontal, que da forma y protege los lóbulos frontales. Tenemos también el occipital, que es de forma cóncava y está localizado en la nuca. Estos protegen lo que es el tronco del encéfalo. Y los dos últimos, que son el etmoides, que es un hueso impar de igual manera. Su morfología es rugosa y su función es estructural para lo que es la cavidad nasal. Y finalmente el esfenoides, que es un hueso impar también. Está ubicado en la porción media y da apoyo y forma a lo que es la estructura interna de la cara. Estos serían lo que son los huesos de la cabeza: parietal, temporal, frontal, occipital, esfenoides y etmoides, ¿ya? Muy bien, ahora pasaremos a lo que son los huesos de la cara, los huesos faciales. Estos son 14. Empezaremos con el maxilar, que es un hueso par. Su forma es irregular y conforma la parte central de la cara. Tenemos lo que es también el cigomático, el hueso cigomático, que es un hueso par. Es de forma romboidal y se encarga de lo que es la masticación. Tenemos la mandíbula, que es un hueso impar. Es el hueso que tiene que tiene mayor movilidad de todos. Eso se encarga del habla y lo que es la masticación. Tenemos lo que es el hueso nasal, que es uno de los huesos más pequeños, uno de los elementos óseos más pequeños. También tenemos lo que es el palatino, que tiene una forma de L y da apoyo a otros elementos óseos. Tenemos también el cornete nasal, que se encuentra ubicado detrás de las fosas nasales. Actúa como soporte y permite lo que es la entrada de aire a la cavidad nasal. Y finalmente tenemos los dos últimos, que es el lagrimal, que es un hueso par también. Está detrás del hueso maxilar y su función es de lagrimal. Y el último hueso que conforma la parte de la cara, los huesos de la cara, son el vómer, que es uno solo, que está debajo de la nariz. Tiene una función de formación, se encarga de la formación de lo que es el tabique nasal. Y estos conformarían lo que son los 14 huesos faciales. Luego tenemos lo que son los huesos del oído medio. Aquí son 6. Aquí todos los huesos que conforman el oído medio son pares, porque son uno en cada lado. Como primer hueso par tenemos lo que es el martillo. Se encarga de transmitir vibraciones sonoras a lo que es el yunque. ¿Qué es el yunque? Es otro de los huesos que conforman el oído medio. Tenemos el yunque, que también es un hueso par, está localizado en la caja del tímpano y se conecta con el martillo y el estribo. El estribo es otro de los huesos que conforman el oído medio.
es el último, que también es un hueso par, que está unido al yunque y a la ventana oval, y se transmite señales a lo que es el martillo. ¿Listo? Esto conformaría lo que son los huesos del oído medio. Ahora pasaremos al hueso hioides, que es uno solo. Este es un hueso que se encuentra en la parte del cuello. Es un hueso impar, simétrico. Su función principal es del sostén de lo que es la lengua y la laringe, y otra función es la fuerza para ayudar a lo que es a abrir la mandíbula. Esas serían lo que es las características del hueso hioides. Ahora pasaremos a los huesos de la caja torácica. Estos están conformados por un esternón y 24 costillas. El esternón está dividido en lo que es en manubrio, cuerpo y apéndice sifoides. En cambio, las costillas se dividen en lo que son verdaderas, falsas y flotantes. Estas son 12 de cada lado, por eso suman lo que es 24, ¿ya? Las costillas verdaderas tienen una conexión con el esternón y son 7. Las falsas son también llamadas esternales y son solo 3. Y finalmente las dos últimas, que son las flotantes. Y finalmente, para concluir con los huesos de la columna vertebral, de lo que son los últimos huesos de lo que es el esqueleto axial, estos están conformados por 24 vértebras. Están conformados por un sacro y un coxis, ¿ya? Vamos a explicar de manera, desde el inicio se podría decir, las vértebras cervicales. La primera vértebra cervical recibe el nombre de atlas, la segunda de axis, y continuamos con C3, C4, C5 hasta llegar a C7. De ahí continuamos con las vértebras torácicas que empiezan desde el T1 hasta el T12. De ahí continuamos con lo que son las vértebras lumbares, que empiezan desde el L1 al L5. Y finalmente terminamos con lo que es el sacro y el coxis. Lo que es el sacro tiene forma de escudo y fortalece y estabiliza la pelvis. Y en cambio el coxis, también está ubicado ya al final de lo que es los huesos de la columna vertebral, y estos se encargan de lo que es, o su función principal es el equilibrio, dar equilibrio. Bueno, para ya finalizar este video, he hecho un manera de organizador gráfico todo lo hablado en este video. Lo voy a hacer de manera concreta, rápida, no adentrándome mucho a las características de cada hueso, para que solo logres comprender, ¿ya? Entonces, vamos a empezar con las tres características principales de los huesos, que están conformados por más de 200 huesos, dependiendo de si es un niño o un adulto. Recuerda que la ciencia que se encarga de este estudio es la osteología. Tenemos 5 funciones principales, la cual es sostén, movimiento, postura, desplazamiento y la hematopoiesis. Tenemos que se clasifican según su tamaño, forma y estructura. Según su tamaño tenemos largos y cortos. Según su forma tenemos planos y sesamoides. Y según su estructura tenemos lo que es compactos y esponjosos. Ahora, las partes que conforman un hueso largo son diáfisis, epífisis, metáfisis, la apófisis y finalmente los dos últimos, que son el endostio y el periostio. Y finalmente terminaremos describiendo lo que es el esqueleto axial. Recuerda que la palabra axis quiere decir que es cerca o en el eje central del cuerpo. El esqueleto axial está conformado por 80 huesos, que se lo dividen en 5 partes. Huesos de la cabeza, que son 8 craneales y 14 faciales. Segundo, el oído medio, que son 6, 3 de cada oído. Tenemos el hueso hioides, que es uno solo, que está ubicado en el cuello. Tenemos la caja torácica, en la cual comprende un esternón y 24 costillas. Recuerden, entre verdaderas, falsas y flotantes. Y finalmente tenemos los huesos de la columna vertebral, que está dividido en 24 vértebras, cervicales y cervicales, y tenemos lo que es un sacro y un coxis. Y bueno, esto sería todo en cuanto a lo que es el esqueleto axial.